Muy bien, chicos, vamos a continuar la clase. Nos habíamos quedado en HUA, ¿verdad? ¿Saben? Hemos avanzado fisiología, no. Nada, ¿no? Ya. Entonces vamos a hacer hemorragia uterina normal desde cero. A ver, miren, cuando les pregunten sobre HUA, este es el capítulo más difícil del abordaje en ginecología, ¿ya? Esta diapo es como que medicina interna tuviera una diapo que dice fiebre. Así, fiebre. ¿Ya? ¿Qué es? Fiebre. Tienen que ver todo lo que puede ser la fiebre, ¿ya? O que, no sé, pues se me ocurre, este, no sé, en pediatría también les ponen fiebre en el niño, una cosa así. Ya, en gineco es HUA. HUA es un signo, ¿correcto? Y este signo expresa o es la expresión de múltiples enfermedades. O sea, ¿cuál es el objetivo de HOA? Diagnosticar la etiología. Ese es el objetivo. O sea, ustedes tienen que irse de esta clase aprendiendo a diagnosticar según el HOA la etiología que está de fondo. Muy bien. Entonces, para eso tenemos que recordar que el ciclo menstrual, este que está abajo, el ciclo uterino, el ciclo uterino menstrual, es el reflejo de todo el eje hormonal. ¿Ya? Entonces, este último paso, que es el ciclo uterino, lo compone la menstruación, acá, la fase proliferativa, acá, y la fase secretora, que todos conocemos desde fisiología. Ya, este endometrio es el reflejo de todo el proceso superior. Así que vamos a arrancar desde el sistema nervioso central hasta abajo. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el primer compartimiento arriba? El hipotálamo. Luego, ¿quién está más abajo? La hipófisis. Acá entra el ovario con sus folículos y con sus hormonas. Y acá viene el útero. Me faltaría el ciclo vaginal, pero ya no lo vamos a tranquear. Suficiente con llegar hasta el útero. ¿Ya? Entonces empezamos. En el hipotálamo, ¿cuál es el núcleo que produce GnRH? El arcuato. El arcuato, ¿ya? El arcuato libera GnRH en pulsos. La GnRH es un decapéptido que se libera en pulsos, ¿ya? ¿Quiénes estimulan a la GnRH a liberarse? La noradrenalina, por ejemplo. La noradrenalina estimula a la GnRH y por otro lado, los que la inhiben, son la dopamina, la prolactina, el cortisol, los opioides, ¿ya? Y por ende las endorfinas. Entonces la dopamina, prolactina, cortisol o corticoides y los opioides inhiben el eje, mientras que la noradrenalina estimula el eje. ¿Ya? Muy bien, entonces este arcuato empieza a pulsar y las pulsaciones empiezan a liberar FSH y LH. Pero recuerden, una pulsación normal de GnRH libera FSH mayor a la LH. O sea, la relación FSH-LH es mayor de 2. ¿Ya? Mayor de 2. ¿Por qué? Porque tenemos más tiempo de vida media de FSH y porque a la pulsación la liberación de FSH es mayor. Así que si dividimos FSH entre LH, sale más de 2. Por eso miren en el esquema, los niveles de FSH siempre son al doble de los de la LH. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se dosa para ver función de la hipófisis? FSH. Para ver función del ovario, FSH. No se dosa LH. La LH, como ven, solo funciona en la ovulación. Bueno, entonces seguimos avanzando. Estos primeros días que está pintado de rosado, ¿no? Acá es la fase de reclutamiento folicular. En esta fase de reclutamiento, la FSH empieza a juntar la cohorte de folículos que van a entrar en este ciclo. ¿Ya? Entonces, para eso tienen que recordar acá la fase folicular ovárica. ¿Ya? Esto es primordial, primario, secundario preantral y este es el terciario o de Graf. Este es el lúteo y este es el albicans. ¿Ya? Entonces vamos a contar la historia de la FSH, los ovarios y el estrógeno. Es una historia que yo sé que la mayoría lo recuerda, pero no está de más siempre. Hay algún datito que podemos aprender. Entonces, en estos primeros 5 días la FSH recluta
y los folículos primarios los vuelve secundarios. Entonces vamos a estudiar un poco la historia de los folículos. Cuando una niña nace, nace con folículos primordiales, ¿correcto? 2 millones de folículos primordiales ya habíamos visto, que es una célula germinativa, una ovogonia, rodeada por una monocapa de célula de la granulosa, ¿verdad? Ya está. Estos 2 millones al nacimiento morían 1.6 millones y quedaban 400.000 folículos primarios a la pubertad. ¿Qué lo volvió primario? Su monocapa se vuelve multicapa, el ovocito pasa a ser ovocito primario, era ovogonia, ahora pasa a ovocito primario y se rodea de una zona pelúcida. Entonces, eso lo vuelve primario. Ovocito primario, zona pelúcida y capa múltiple de granulosa. Doctor, ¿qué hizo para evolucionar? Nada. Pura citoquina local, puro estímulo local y puro su habilidad, pues, ¿no? Su habilidad de esta ovogonia de resistir. O sea, las otras 1.6 millones se eliminaron por selección natural. Así de fácil, ¿ya? En cambio, en la pubertad, estas 400.000 empiezan a sobrevivir gracias a la FSH. La FSH las recluta cada ciclo y las mantiene y se produce el paso a folículos secundarios, ¿ya? Los folículos secundarios preantrales, ¿por qué se llaman así? Porque ya responden a la hormona FSH, tienen receptores de FSH. ¿Y eso qué hace? Como su nombre lo dice, folículo estimulante, crece y las capas aumentan. E inclusive aparece la teca interna, ya aparece la teca interna. Y estas células de la granulosa, gracias a la FSH, empiezan a producir todas sus secreciones, que básicamente son 4. Estradiol, porque la FSH aumenta la aromatasa, estradiol, antimülleriana, inhibina y diversas prostaglandinas. Entonces, ¿qué libera una célula de granulosa? Estradiol, antimülleriana, inhibina y prostaglandinas, correcto. Y doctor, ¿dónde están esas? Se acumulan acá. Esto que están viendo, estos huecos, son los corpúsculos de Kalexner. Ustedes han visto Kalexner de repente en anatomía patológica en cáncer de ovario, ¿ya? Kalexner es patología oncológica, pero también está descrito en el folículo normal. Son corpúsculos o espacios llenos de licor folicular, licor que se va acumulando, pero no han coalescido, por eso se llama preantral. Cuando se juntan se llama folículo secundario antral, antral. ¿Ya? Entonces este antral, cuando se forma este antro y se forma la corona radiada y se forma el cúmulo ófora o la colina germinativa, se llama folículo grafiano, que hay varios, ¿eh? Hay varios folículos grafianos. Muy bien, entonces como ven, el folículo grafiano sigue produciendo los estrógenos y la FSH empieza a hacer feedback negativo, ¿ya? Porque la producción de estrógenos, miren cómo sube, genera un feedback negativo. Pero luego, por motivos únicos en la naturaleza humana, ¿no? O de los mamíferos, este FSH cambia el feedback a positivo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Miren, cuando llegamos más o menos a 200, 400 picogramos de estrógeno, 200, 400, el feedback cambia y empieza a producirse más FSH y por eso acá hay una muesca, porque está viendo el cambio de feedback y empieza a aumentar más producción de estrógeno, porque el feedback pasó a feedback positivo. Más estrógeno, más FSH. Más estrógeno, más FSH. ¿Ya? Y tú me preguntarás, ¿y por qué ocurre este feedback? ¿Cuál es la idea? Para tal caso que sea feedback positivo desde el inicio, pues, ¿no? Es que los objetivos finales de ese cambio es eliminar a la competencia del graf. Es como que cuando está bajando la FSH, los folículos que no son grafianos no pueden soportar la caída de FSH y mueren. Y solo los grafianos pueden soportar. Es como que a propósito bajan, pues, ¿no? O lo que el Estado hace a veces, ¿no? Sube las condiciones de contratación y las empresas chiquitas no pueden, solo Odebrecht no puede, pues puede contratarnos, algo así. Entonces bajan las concentraciones de FSH, los chiquitos ya no pueden competir, se eliminan y solo quedan los grafianos grandes. Y estos empiezan a producir, y dentro de todos los grafianos solo hay uno
que es tan grande que puede recibir todo el estímulo y es el que produce, igualito que Odebrecht. Todas las concesiones de Brasil, de Perú, de Ecuador, de Argentina y de Chile. Y grande, y grande, y grande. Pues, ¿no? Todo, todo, todo. Hasta que tiene que parar, pues, ¿no? Todo la naturaleza siempre se equilibra, pues, ¿no? Entonces, cuando llega a 600 a 800 picogramos, viene la LH, se dispara y dice, hasta acá queda. Odebrecht se acabó, pues, ¿no es cierto? ¿Cómo pasó en la vida real? Pues, ¿no? ¿Quién le puso el silencio a Odebrecht? Los americanos, pues, ¿no? Los americanos, la CIA vino, investigó, a ver, no, no, ya mucho, mucho. Pin, se bajó a Brasil, se bajó a Perú, se bajó a Chile, se bajó a Ecuador, ¿no? Ese es el escándalo de la historia moderna de Latinoamérica, ¿ya? Entonces algo así ocurre. La LH se libera y la LH cumple dos funciones. Rompe el graf, ovula y luteiniza el graf. Dos funciones, ovular y luteinizar, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son los procesos de la ovulación? La ovulación tiene tres subprocesos. El primero es aumenta la presión intracanalicular, o sea, se vuelve más turgente el antro. La segunda, ¿cuál es? Destruye la granulosa, destruye los puentes de unión de la granulosa, pero la granulosa que da hacia el peritoneo, porque el ovario no ovula hacia adentro, ovula pues hacia el peritoneo. O sea, justo se rompe la granulosa que está en contacto con la capa externa del ovario. Eso se llama estigma ovari, se forma un estigma. Y por ese estigma, como es el punto más débil, la presión sale y ovula. Y el tercer subproceso es que termina la meiosis 1 y entra en meiosis 2. Meiosis 2. Ese es el trabajo de la LH. Muy bien. Ahora una vez que ovula, se rompe el graf y miren, los estrógenos se van a pique, ¿no? Algo así como Odebrecht, ¿no? Quebró acá, quebró en otro lado, todo se fue, se va abajo. Desaparece y la LH hace una última función. ¿Cuál es? Luteiniza. Luteinizar es darle un poco de vida a la granulosa para que siga aromatizando por un tiempo más. Por eso se vuelve a producir estrógenos, porque la granulosa vuelve a adquirir su actividad de aromatización. Pero la principal función de la LH es estimular a las enzimas de la teca interna para que produzcan progesterona. Entonces la teca interna empieza a producir progesterona y se empieza a llenar de ese color amarillo por el colesterol. Ustedes saben que la progesterona, su inmediato anterior es la pregnenolona, y a la pregnenolona le precede el colesterol. Entonces se llama cuerpo lúteo porque está lleno de colesterol, lleno de grasa. ¿Ya? Y esa progesterona que se produce en exceso se puede dosar en sangre y en orina el exceso de 17-hidroxiprogesterona, que es el metabolito de la formación de progesterona. Por eso se puede dosar esto en fase lútea, ¿ya? Entonces la progesterona sube de 2 hasta 8 nanogramos, ahí está su pico máximo de presentación, y esta progesterona, como tiene ciertas características, le va a dar a la paciente un cortejo sintomático, que se conoce como molimia. La chica cuando ovula, por la ovulación y la progesterona, sufre o siente, en todo caso, lo que se llama molimia. ¿Cuál es la molimia? Primero, el dolor. ¿No? Hay chicas que tienen suerte, que saben el día que están ovulando porque les duele. Un dolor en el lado derecho, alternado con el lado izquierdo en cada mes. Ese es el dolor de medio mes o Milzenmerk, que llaman los alemanes. Dolor de medio mes. ¿Ya? Tipo cólico, ahí queda. Otras chicas tienen un goteo pequeñito, sangran un cachito los primeros días después de la ovulación, un spotting, sangrado. A medida que va aumentando la progesterona, notan que las mamas se vuelven más turgentes, ¿no? Es como que retiene líquido, todo el cuerpo en general se siente más pesado, pero las chicas dicen que la mama está más turgente. Inclusive les hinca, cuando hay como que quistes que se pueden infartar chiquitos, duelen como hincada y la mama va creciendo. Esa es la molimia. Finalmente la temperatura basal sube de medio grado a 0,8. Todo ese cortejo son signos indirectos de que ha ovulado. Indirectos. Porque el único signo de ovulación certero es embarazo. Si les preguntan signo de ovulación certero, embarazo y la obtención del óvulo para el laboratorio. Son los únicos signos de ovulación directos. Los demás son indirectos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, alrededor del día 21, o sea, 7 días antes de un ciclo de 28, es el pico de progesterona. Y finalmente, el día 28, exactamente 14 días
más menos 36 horas, ese es el lapso exacto, el cuerpo lúteo muere, pero muere de una forma programada. ¿Cómo se llama la muerte programada? Apoptosis. Muere sin que nadie se entere. No deja rastros, no inflama, nadie se da cuenta. Es la apoptosis del cuerpo albicans, ¿ya? No lo olviden. Entonces, esta fase del cuerpo lúteo es constante, constante. Muy bien. Ahora, ¿qué es importante acá? Esto de acá. El útero es un reflejo, es un espejo de este proceso. Entonces, 3 días antes de que venga la regla, caen las hormonas y eso hace que aumente las prostaglandinas. ¿Correcto? Entonces, miren, vamos a ponerle zoom. 3 días antes de la regla, caen las hormonas y eso aumenta las prostaglandinas. Las prostaglandinas contraen a las arteriolas espirales que están en el endometrio funcional. Y ese endometrio funcional, que fue el que se desarrolló durante todo el ciclo pasado, entonces se contrae, estas espirales se contraen y muere por isquemia. ¿Y la isquemia qué tipo de muerte da? ¿Apoptosis o necrosis? Necrosis. Entonces las chicas hacen inflamación. Esa inflamación genera el famoso síndrome o todo el espectro premenstrual, ¿no es cierto? Síndrome premenstrual, que son dolores tipo cólico, de repente una pesadez por las prostaglandinas que se liberan, que estimulan al útero para que se contraiga, para que se contraiga. Y de esa forma pueda sangrar menos. Pero esta inflamación que se produce es necesaria porque, como notas, el endometrio queda solamente la capa basal. Entonces es peligroso porque se puede sobreinfectar. Por eso la inflamación de cada regla es importante para que no se infecte el endometrio. Por eso cuando se va a poner una T de cobre o una T, ¿cuál es el mejor momento? Los primeros días después de la regla, porque como está inflamado el útero, es menos probable que una bacteria prenda, porque está todo inflamado. ¿Ya? No olviden eso. Entonces, eso es el periodo menstrual. ¿Cuánto debe durar máximo la menstruación? Este periodo, 7 días. Lo usual es 3 a 5. ¿Ya? Luego, esta fase proliferativa que ven acá, no olviden, ¿cuál es el epitelio del útero? Cilíndrico simple glandular. Entonces este cilíndrico simple empieza a crecer, sigue siendo cilíndrico simple, solo que tortuoso, y empieza a crecer en la fase proliferativa o estrogénica o folicular. Proliferativa, estrogénica o folicular. Y empieza a crecer, 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 crecer. Una vez que está creciendo y viene la ovulación, caen los estrógenos, deja de crecer y aparece la progesterona. Y la progesterona envejece el endometrio, envejece. ¿Qué significa? Lo madura para su crecimiento, y empieza a producir glucógeno. Empieza a producir glucógeno. Por eso es la fase secretora, la fase de progesterona o la fase lútea. Y en el estroma, esto que marqué acá, el estroma, esta capa basal, ¿no? Debajo de la membrana basal está el estroma, se desidualiza. ¿Qué es desidualizar? Es que se haga blandito, blandito, para favorecer la fecundación, ¿no? O la implantación en este caso, la implantación. Entonces, de esa forma tenemos la fase secretora o progestacional y luego termina el ciclo si es que no hay embarazo. Porque ¿quién es el único que puede mantener al cuerpo lúteo? La beta-HCG, la beta-HCG. Muy bien. Bueno, entonces ese pequeño repaso sirve para enfocarnos en HUA, ya en HUA. Al final de la diapo vamos a conversar de los orígenes de acá de la vagina, que es la última parte de la diapo. Muy bien, entonces yo sé que eso lo tenían claro, pero no está de más repasar. Ahora vengan acá. Cuando ustedes se enfoquen en HUA, lo primero que tienen que recordar es cómo es un ciclo normal. O sea, acá siempre hagan este dibujo. Siempre les digo que hagan este dibujo. Día 1 de la regla, día 7, día 28, más menos 7. ¿Ya? Día 1, día 7, día 28 más menos 7, porque no es exacto cada ciclo. Esto es tiempo en días. Acá arriba es mililitros. 5 mililitros y acá 80 mililitros. ¿Ya? Entonces, si ustedes me dicen que un ciclo dura de 28 más menos 7 días, eso es normal. Si me dicen que la regla dura menos de 7 días, eso es normal.
Y si me dicen que el volumen está entre 5 y 80 mililitros, eso es normal. Entonces, todo lo que está acá, eso que estoy pintando, eso es normal. Eso se llama catamenia, catamenia, o también le llaman menorrea. La menorrea es la regla normal. También se llama catamenia. El término más correcto sería menorrea. Menos significa cíclico o mensual, ¿ya? Y rea significa que está sangrando dentro de los 7 días. Meno, cíclico, rea, sangrando dentro de los 7 días. Lo que da a entender de que el volumen está adecuado, ¿ya? Menorrea. Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a enfermar a este ciclo. Vamos a hacerlo anormal, ¿ya? ¿Qué pasa si no regla? Amenorrea. Eso ya vimos la otra clase. Amenorrea. Muy bien. ¿Qué pasa si regla poco, menos de 5 mililitros? Hipomenorrea. Meno porque es mensual, rea porque está dentro de los 7 días, solo que poco volumen. Hipomenorrea. Si regla más de 80, ¿qué será? Hipermenorrea. Hiper, mucho, meno, mensual, rea, dentro de los 7 días. Hipermenorrea. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pasa si regla más allá de los 7 días? Meno, porque es mensual, cíclico, pero el sufijo cambia a ragia. Menorragia. Varios días reglando. Mucho volumen. ¿Ya? ¿Qué pasa si regla en cualquier momento, sin ningún orden, sin ningún orden? Metro, el sufijo es metro. Metro es que no tiene regularidad. Y el otro sufijo sería ragia, porque está fuera de los 7 días. Metro, ragia. Metro, ragia. Muy bien. Y finalmente, si la chica se demora más de 35 días, que sería la suma, oligo, porque va a arreglar pocas veces en el año. Oligomenorrea. Y si va a arreglar más rápido, menos de 21 días, polimenorrea. ¿Está bien? Entonces, más de 35 días, oligo, menos de 21, poli, porque era 28 más menos 7 la ciclicidad. ¿Ya? Poli significa que regla muchas veces al año, oligo pocas veces al año. Entonces, resumen, doc, amenorrea, hipomenorrea, hipermenorrea, menorragia, metrorragia, oligomenorrea, polimenorrea. Complejo, pues, ¿no? Complejo. Ustedes saben, los ginecólogos son gente práctica. Entonces, dicen, no, esto está muy tranquilo. No, vamos a arreglarlo. Entonces, la FIGO vino y dijo, tranquilos, desde el 2005 la FIGO lo ordena y dice, vamos a mantener la polimenorrea, menos de 21 días. Porque yo te pregunto, si la fase lútea es constante, 14 días, una chica que se apura, ¿qué fase tiene malograda? La folicular. Es folicular. Si se apura más de 21 días o menos de 21 días, la folicular está mal. Entonces, eso es un problema del ovario. La polimenorrea les indica que hay un problema orgánico en el ovario. Orgánico. ¿Ya? Muy bien. La hipo se mantiene, menos de 5 mililitros. ¿Por qué una chica arreglaría poco volumen? Porque no tiene mucho útero que arreglar, ¿sí o no? Entonces, eso ocurre en el síndrome de Asherman. ¿Se acuerdan? Asherman. Y en la clase pasada vimos qué hormona, cuando lo tomas por muchos años, te da poco sangrado y hasta menorrea. Progesterona. Progesterona más de 3 años, terminando hipomenorrea y amenorrea. Progesterona. Eso vimos en anticonceptivos, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Amenorrea ya lo expliqué, ¿no? En la clase pasada. Hay primarias y secundarias, no lo voy a repetir. Y acá vienen los cambios. La FIGO dice, a ver, oligomenorrea, pocos sangrados al año. ¿Cuál es la principal causa de una oligomenorrea? La anovulación. Una chica se retrasa y es irregular porque como no ovula, no tiene la fase de 14 días constante. Entonces solo tiene su fase folicular, donde crece su endometrio hasta que ya no puede más y tiene que sangrar, pero no sabe cuándo. Entonces, como no tiene la fase lútea, la chica es irregular por anovulación. Entonces la FIGO dice, llamémosla ovulatoria.
Todas las irregulares que les pregunten es la famosa HOA ovulatoria. Y la causa más frecuente es SOP. Sencillo, sencillo. Vamos a otro término, metrorragia. Metrorragia. ¿Por qué metro? ¿Por qué, por qué tan sofisticado? O sea, ¿cuál es la necesidad? Entonces, mejor llamemos intermenstrual. Intermenstrual significa que está sangrando entre regla y regla, intermenstrual. Entonces, el patrón intermenstrual vendría a ser lo que es metrorragia y eso es igual a un daño orgánico siempre. Toda vez que una chica les diga, me viene la regla, pero no tiene ritmo, me viene en cualquier momento, siempre sospechen un problema orgánico, ¿ya? Orgánico. Puede ser por progesterona. Por ejemplo, una chica toma la pastilla el día siguiente y le va a venir un sangrado, pero piensen primero en orgánico. Y finalmente, menorragia, más de 7 días, mucho volumen, es porque hay un problema orgánico o problemas de coagulación. Y la hipermenorrea, más de 80 mililitros, es un problema orgánico o coagulación. ¿Para qué lo separamos? Y la FIGO dice, vamos a juntar la menorragia con la hipermenorrea y la vamos a llamar masiva o pesada. Es lo mismo. ¿Ya? Muchos días o mucho volumen, HOA masiva o pesada. ¿Ya? Cuando tiene más de 80 mililitros o más de 7 días. ¿Qué causa sospechan acá? Orgánico o coagulopatías. Coagulopatías. ¿Ya? Entonces noten cómo en esos dos cuadros ya han enfocado el tipo de sangrado anómalo y la enfermedad que le corresponde. Ya está, tienes la mitad de la clase si eso lo tienes aprendido. La mitad. Muy bien, ahora vamos a ordenar un poquito más esto. Vamos a ordenar. La FIGO dice, muy bien, tengo los patrones, todo, pero ¿cómo debe ser mi abordaje? Entonces la FIGO dice, tranquilo, vamos a ser prácticos. ¿Qué es lo peor que puede tener una chica? Un problema orgánico. Esto es lo peor. El orgánico es el peor. Por eso el orgánico siempre va a tener como cirugía su último tratamiento. Es la única forma de arreglar un problema orgánico es operando. Y hasta cierto punto es mal pronóstico porque ese orgánico puede ser un cáncer. Entonces, mal pronóstico, siempre quirúrgico, ese es el orgánico. Entonces, este va a ser el primero que vamos a descartar. ¿Está bien? El primero que vamos a descartar es el orgánico, porque puede ser un cáncer y hay que operar en último caso. Tiene lógica, acá. Entonces, ¿cómo lo voy a descartar? ¿Cómo se descarta cualquier enfermedad? Una buena anamnesis, un buen examen físico, pregunta de salud, una ecografía transvaginal y la biopsia que puede ser en algunos casos necesaria. Entonces, ¿cuáles son las 4 formas de descartar un orgánico? Anamnesis, examen físico, eco transvaginal y algunos requieren siempre biopsia, no todos, no todos, ¿ya? Esos son. No olviden que la ecografía tiene que ser transvaginal, es la mejor ecografía para poder evaluar el tracto genital interno. Y la biopsia tiene que ser por histeroscopía, por histeroscopio. Esa máquina que ven ahí es un histeroscopio. Entra el gineco por ahí con una cámara, encuentra la lesión y ahí muerde donde encuentra la lesión. Esto que ven aquí es un histeroscopio, ¿ya? Y esta es una eco-TV. Noten que la eco-TV no toca el orificio cervical, por eso es seguro hacer ecografía en gestación, porque no toca el orificio cervical. No hay riesgo de que rompa membranas la eco-TV, ¿ya? Muy bien. Entonces, si yo he descartado por anamnesis, examen físico, eco o biopsia, ¿qué me queda? Los de segunda, o sea, los de descarte, diagnósticos secundarios o de descarte, que son de mejor pronóstico, que su manejo es médico y son los famosos sangrados funcionales, que también le llaman disfuncionales, pero la forma correcta es HUA funcional. Es un problema del sistema, pero fisiológico, no anatómico, no es orgánico. ¿Ya? Sencillo. Muy bien. Entonces, la FIGO misma ha creado su propio algoritmo o su propio acrónimo, su mnemotecnia. Esta mnemotecnia tienen que aprendérsela porque es oficial. Es el PALM, la palma, coin, moneda. Bueno, parece moneda, pues, ¿no? Coin. ¿Ya?
Entonces, eso es el algoritmo del acrónimo, perdón, de la misma FIGO. Así que vamos a aprenderlo, ¿ya? ¿Qué significaba P? Pólipo. Pólipo. ¿Qué significaba A? Adenomiosis. Muy bien. L, leiomioma. M, malignidad. Malignidad. ¿Está bien? Al otro lado, ¿qué significa C? Coagulopatía. O, ovulatorio. E, endometrial. I, iatrogénico. N, no clasificado. ¿Está bien? Entonces, pólipo, adenomiosis, leiomioma, malignidad, coagulopatía, ovulatorio, endometrio, iatrogénico y no clasificado. En ese orden. O sea, no solo tienen que aprenderse palco e IN, sino el orden. El orden. Porque yo les voy a tomar en el simulacro, paciente acude con HUA-A-E-I. ¿Qué es? HUA-A, adenomiosis. HUA-E, endometrial. HUA-I, iatrogénico. Puede estar con todos sus problemas, pues, ¿dónde sabemos? Tiene su adenomiosis, tiene un problema endometrial y le están dando algún fármaco iatrogénico que hace sangrar. ¿Ya está? Entonces, esto es, chicos, el acrónimo. Ahora, para cada uno vamos a aprender sus componentes, ¿ya? Voy a hacer con rojo. A ver, ¿qué les puedo dar de anamnesis y examen físico para cada uno? Datitos, solamente datitos para que afronten sus preguntas. El pólipo no tiene masa. No tiene masa. La adenomiosis sí tiene un útero liso palpable. El útero es grande y liso, ¿ya? Es a predominio de la pared anterior. Es medio cabezón, cabezón el útero, palpable en la pared anterior, ¿ya? Como una beluga. ¿Han visto ese animalito, la beluga, que es cabezón, como un delfín cabezón? Ya. Así es más o menos la adenomiosis. O sea, el útero, si tuviera que hacerles un esquema, para que lo tengan claro, este es el útero normal, ¿no es cierto? Entonces, la adenomiosis sería así. Un útero cabezón, una beluga, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso es la adenomiosis. Mientras que los leiomiomas sí tienen masas, plural, porque son varios, masas palpables, irregulares, ¿ya? El pólipo puede dar un dolor tipo hincada, un dolor tipo hincada, es posible, dolor tipo hincada. Y suele aparecer en las perimenopáusicas, en la perimenopausia. Entonces, el pólipo, dolor tipo hincada, perimenopausia. Y también te puede dar dismenorrea, dismenorrea. En cambio, la adenomiosis es la que da más dismenorrea. Ese es el signo de la adenomiosis, la dismenorrea. Si es que lo hubiera, porque la mayoría de adenomiosis son asintomáticas, pero si va a haber signo, dismenorrea. Y la edad es mujer en edad fértil. El datito es la edad con dismenorrea. Mujer en edad fértil. Y el leiomioma también da dismenorrea, pero más leve, y también da mujer en edad fértil. Entonces, esos son los datos de la anamnesis y el examen físico que les puede interesar. Pólipo no da masa, dolor hincada, dismenorrea perimenopáusica, adenomiosis, útero liso palpable, dismenorrea intensa y mujer en edad fértil, leiomioma varias masas, dismenorrea y mujer de edad fértil. Muy bien. Y para malignidad, Doc, ¿qué tiene que ver la pregunta? ¿Qué tiene que tener? Factores de riesgo. Tienen que tener factores de riesgo. Es crucial que haya factores de riesgo, ¿ya? Para cánceres, pues, cánceres. ¿Cuáles son malignidad? Puede ser cáncer de cervix, puede ser cáncer de útero. ¿Y cuál es el que precede al cáncer de útero? La hiperplasia endometrial. La hiperplasia endometrial. Entonces, la malignidad puede ser cáncer de cervix, cáncer de útero o hiperplasia endometrial. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a hacer con color verde. La ecografía se hace a todos. Todos van con ecografía, todo el PAL. Pero recuerden, estos tres, el PAL, se hace diagnóstico definitivo con la ECO-TV. ¿Ya? El PAL hace diagnóstico definitivo la eco, o sea, no requieren biopsia, no requieren biopsia.
¿Quién requiere biopsia, doc? La malignidad, correcto. Salud. La malignidad requiere biopsia. Bien. Entonces acá tengo que enseñarte los criterios de biopsia. ¿A quién vas a tomar biopsia? Con histeroscopía. ¿A quién? ¿Ya? Bueno, acá tiene un espacio para llenar. 1, 2, 3. Todas las posmenopáusicas que sangren, todas las premenopáusicas con factores de riesgo y todas las perimenopáusicas que sean regulares. ¿Ya? Entonces les voy a explicar uno por uno. Si viene a tu consulta una posmenopáusica que está sangrando, no filosofes, biopsia. Porque así la eco te salga normal, puede tener un cáncer. Biopsia, ¿está bien? Ya está. Posmeno que sangra, biopsia. Esas son todas las preguntas, todas vienen ahí. Pero por si acaso vamos a ver el resto. Si te viene una premenopáusica, pero con factores de riesgo para un cáncer de cervix o un cáncer de útero, que vamos a ver más adelante, biopsia, biopsia, ¿ya? Muy bien. Y el último grupo, que es el más difícil de explicar, es una perimenopáusica que venga sangrando, pero que sea regular. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es normalmente el ciclo en una perimenopáusica que vimos en la otra clase de menopausia? Irregular. Entonces, si una paciente viene con oligomenorreas o amenorreas y tiene más de 45 años, ¿tú qué vas a sospechar? Transición menopáusica. No le vas a hacer estudio de HUAS, ¿sí o no? Sería absurdo, porque está entrando en su transición menopáusica. Pero ¿qué pasa si te dice, doctor, yo tengo mis reglas periódicas, 47 años la señora y le viene cada mes, doctor, yo compito con mi hija para ver quién es más regular? Entonces la señora está recontra fértil, va a ser su menopausia tardía. Entonces esa señora, que un ciclo regular, que te venga sangrando, perimenopáusica, pero regular sangrando, a ella sí tienen que biopsiarla, porque probablemente va a ser una menopausia tardía y tiene riesgo de hacer cáncer, ¿ya? Esa es la condición. Pero si me traen una perimenopáusica de 47 irregular, no la toco, porque es normal que esté en ese ciclo, ¿ya? Muy bien. Entonces espero que eso quede claro. Entonces, si hemos descartado todo el orgánico, solamente nos queda irnos al funcional. Entonces, datitos. Pregunta del residentado 2 años seguidos. ¿Cuál es la causa más frecuente de coagulopatía? Von Willebrand. La enfermedad de Von Willebrand. Von Willebrand se manifiesta en las perimenárquicas y en las perimenopáusicas, en ambos grupos etarios. En la perimenárquica y en la perimenopáusica. Von Willebrand. ¿Ya? Pregunta examen. ¿Ah? Luego, nos vamos a saltear. Endometrial. ¿Quiénes tienen endometrial? Son aquellos que el ginecólogo no identifica la causa, pero sabe que es un problema del útero. Le llaman útero de mala calidad. Es un útero que no responde bien a hormonas. Funcional endometrial. Raro, como un cajón desastre donde entra todo lo que no saben los ginecos. Iatrogénica. ¿Qué es eso? Por una causa médica. ¿Qué le podemos dar a una chica para que sangre? Fármacos anticoagulantes. ¿Qué té era la que más sangraba, recuerdan? Cobre, cobre. ¿Y qué hormona cuando tomabas en agudo te hacía sangrar? Progesterona. Así que en iatrogénico es anticoagulantes, té de cobre, progesterona. ¿No? Y no clasificado son las demás causas, dentro de las que más frecuentes son las endocrinas. Las más frecuentes son endocrinas. Muy bien. Y ¿por qué se salteó ovulación? Es que justamente es la más frecuente. La más frecuente de todo el COEIN es la disfunción ovulatoria. No lo olviden. La famosa anovulación, de cualquier causa. Anovulación. Siendo la más frecuente, ¿cuál? SOP. La anovulación más frecuente es por SOP. Eso es, ¿ya? Y bueno, para terminar, ¿cuál es el PAL más frecuente de los orgánicos? El leiomioma. El leiomioma, la L, ¿ya? El leiomioma. Si tuvieran que elegir entre leiomioma y ovulación, este es primero. Primero es la anovulación. Primero la anovulación. Más frecuente de todos los HUA. Muy bien, entonces ya está tomando cuerpo la diapo, ¿no? Ya tienes la lógica de cómo se diagnostica orgánico funcional. Ahora la pregunta es, viene a tu emergencia una paciente sangrando. ¿Cómo la abordas?
A su madre, doc. ¿Qué hago? Empiezas con que tu tablita, le preguntas si es hiper, hipo, meno, metro, te pones a buscar si es palcoín, ecografía todas, ¿qué hacemos? Ya, cuando tienes un problema de diagnóstico, ¿qué tienes que aprender? El algoritmo. Así que vente acá al algoritmo. Este es el algoritmo de la FIGO para sangrado. Recuerden, los ginecólogos son gente práctica, no son como los reumatólogos que ponen 50.000 criterios para todo. Que si el dedito meñique duele, un punto. Que si los dedos, 3 puntos. El gineco es práctico. Dice, ya, está sangrando. ¿Será del útero? Porque puede ser el recto, ¿no? Puede ser la uretra, puede ser la vejiga. Entonces la primera pregunta es, ¿sangra mucho? Sí, doctor, con coágulos. Ese es útero. No, no sangro mucho, doctor, o no le pueden responder. Mancha los tampones, ¿no? Que se usan, las chicas usan cuando van a ir a la piscina, ¿no? ¿Mancha los tampones? Sí, doctor. Ahí es útero. Ya está. Se queda en gineco. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Está embarazada o no? Porque un sangrado en una embarazada es amenaza de aborto. Se acabó. Se va a manejo de amenaza de aborto. Entonces, la siguiente pregunta es embarazada. ¿Se le pregunta a su FUR o se le hace una beta-HCG? Fácil. Ya, no está embarazada. Bueno, te quedas en gineco. Es ginecología. Siguiente pregunta. ¿Es premeno o posmeno? Porque ¿qué se hacía con toda posmeno que sangra? Biopsia. Y se acabó la filosofía. Entonces, no, es premeno. Bueno, ahí sí hay que pensar. Entonces, si es premeno, hay que buscar el patrón. Ahí recién te pones a filosofar. Es poli, oligo, hiper, hipo, meno, metro. Ahí te pones a filosofar. Pero la guía recomienda sospechar primero problemas endocrinológicos y preguntar por consumo de fármacos. Lo primero, antes de cualquier filosofía, problemas endocrinos y fármacos. Ya si eso sale negativo, bueno, tienes que echarte a buscar todo lo que hemos estudiado. ¿Ya? Muy bien. Finalmente, si es un sangrado agudo y está inestable, se tiene que ir a trauma shock. O sea, no es un manejo de gineco, es un manejo de emergencia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado el diagnóstico. Ahora vamos a ver el tratamiento. Entonces, recuerden, el orgánico, ¿cuál era su tratamiento definitivo? Quirúrgico. Así que eso no lo voy a hablar ahorita. Tenemos una diapo para leiomioma, tenemos varias diapos de malignidad. La adenomiosis se va a comentar rápidamente cuando hagamos endometriosis y pólipo simplemente se hace polipectomía y se acabó. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el que vamos a tratar? El funcional. ¿Y cuál era el funcional más frecuente? Ovulatorio. Entonces, vamos a tratar la anovulación. Vénganse acá. El tratamiento de la HOA por anovulación es observación si es que no hay anemia, sobre todo en las perimenárquicas y en las perimenopausias. O sea, tú no vas a tratar una perimenárquica que recién está empezando su ciclo, observas. Y también dijimos que una perimenopáusica con oligomenorrea y amenorrea se observa, está terminando su ciclo. Así que en los extremos de la vida reproductiva no se trata, no se trata. Pero si la chica, en este caso la perimenárquica, porque no la menopáusica dijimos que iba a biopsia si sangraba, ¿no? Y la perimenopáusica, que es regular. Si la menárquica o perimenárquica tiene anemia, ese es el criterio para arrancar tratamiento, ¿ya? Si les preguntan cuál es el manejo en la emergencia de un sangrado profuso, es estrógenos equinos conjugados. Se les da vía oral o se puede dar endovenoso parenteral hasta 2 veces. El estrógeno equino conjugado debe contener en 2 días el sangrado. Debe dejar de sangrar. El estrógeno hace que crezca el endometrio y agarra para que deje de sangrar. Muy bien. Si no mejora con estrógeno equino conjugado, cirugía. La única opción definitiva del sangrado es la histerectomía. Histerectomía, ¿ya? Supongamos que la paciente cura, le damos estrógenos equinos y para el sangrado. Entonces te va a decir, doctor, gracias, pero mire, este ya es el tercer mes seguido que tengo esto. ¿Cómo puedo hacer para el siguiente mes dejar de tener? Entonces, el manejo crónico es con anticonceptivos. Le damos anticonceptivos orales combinados, estrógeno más progesterona, para regular a la paciente y parar su sangrado. Y si no responde con ACOS, le dan progesterona sola, medroxiprogesterona por vía oral. No se confundan, a la clase pasada vimos la medroxi en ampolla, ese es anticonceptivo, eso te hace sangrar.
Este es medroxi vía oral, no es anticonceptivo, es para dejar de sangrar, ¿ya? Es para atrofiar el útero. La medroxi vía oral es para atrofiar el útero, ¿ya? Doc, y si no puedo recibir hormonas porque tiene una contraindicación hormonal que vimos el lunes, ¿qué le vamos a dar? Antifibrinolíticos o AINES. Estos tienen menos de 50% de eficacia, pero se da. ¿Cuál es el antifibrinolítico? Ácido tranexámico. Ácido tranexámico, ¿ya? Y el AINES, ¿cuáles son los AINES que se usa para que concentran bien en útero o en hipogastrio? Ibuprofeno, meloxicam, naproxeno, mefenámico. Los AINES, ibuprofeno, naproxeno, meloxicam, ácido mefenámico, concentran bien en vísceras, en partes blandas, ¿ya? Acá en Perú usamos ibuprofeno. De estos chicos, 80% de las chicas van a decir, doctor, ¿sabe qué? Ya no puedo. Estoy anémica, toda la vida paro con hierro, paran pasándome paquetes, paro sangrando, no se puede con esto. 80% piden ellas mismas la histerectomía, tratamiento definitivo, ¿ya? Y acá terminamos. Y si una chica quiere salir gestando, pero ya no puede con su sangrado, ¿cuál es la última línea terapéutica que le podemos ofrecer? Té de levonorgestrel. La T de levonorgestrel, cambiada cada año, es la última línea para una chica. T de levonorgestrel. ¿Ya? Muy bien. Entonces con eso hemos terminado el manejo. Ahora sí vengan acá. Vamos a conversar solamente brevemente del origen embrionario de la vagina. Hoy hemos terminado, chivo. Entonces, mire, el Müller que ven acá nos va a dar la parte proximal de la vagina, ¿no es cierto? Y el subseno urogenital nos va a dar la parte distal. Más o menos estamos hablando acá de 1/3 y el Müller 2/3 al inicio. Pero luego, este seno urogenital forma esta placa, y la placa va creciendo hacia arriba. Miren cómo crece y va empujando al Müller. Así que en la vagina adulta termina siendo 2/3 del seno urogenital y solo 1/3 del Müller. O inclusive van a leer 1/4, 3/4. ¿Ya? Entonces, esta parte, la mayor parte de la vagina viene del seno urogenital y solo la cúpula viene de Müller en la vagina adulta. Ese es el pequeño repaso ahí que aprovecho el espacio para ponerlo. Bueno, en verdad no tiene dónde ponerse. Muy bien, entonces con eso hemos terminado H1. ¿Ya? Nos vayan a su siguiente lámina. Leyó mi. Vamos a dejar que edite.